Hermano Waldo, muy buenas noches. Ya estamos en Facebook. Con su permiso, voy a poner en mute. Ahí estamos. Gracias, hermanos queridos, por estar aquí nuevamente, por darse cita en este primer día de esta semana, día laboral para la gente, por supuesto, el primer día de la semana. Para nosotros es el día domingo, Día del Señor. Muy bienvenidos a todos, a los que se vienen incorporando. Estamos dando paso todavía a algunos hermanos y amigos que están entrando a esta plataforma de estudios bíblicos que se llama ¿Qué dice la Divina Respuesta? Así que, vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial cuando ya son las 20 horas con un minuto aquí en Chile. Y siempre recordándoles a ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que estos estudios bíblicos son subidos a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Y por supuesto estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez. Por si ustedes quieren compartirlo posteriormente, quieren enviárselo a alguien, el link o el enlace para poder compartir la palabra de Dios que será traída el día de hoy por nuestro hermano Marvin Soto en compañía del hermano Néstor Sánchez acerca del libro de Judas, si no me equivoco, ¿no es así? Entonces, estamos muy contentos nuevamente de iniciar esta nueva semana y vamos a tener una oración a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, acordándonos, por supuesto, siempre de aquellos hermanos que están enfermos, que están debilitados, decaídos por diferentes razones o motivos. Y quisiera pedir en esta ocasión, entonces, a nuestro hermano José Antonio Fariñas, querido hermano, disculpe que lo interrumpa, si fuera tan gentil, por favor, de llevarnos una oración para iniciar. Oremos al Padre Dios, hermanos. Nuestro Padre que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. En esta tarde noche, Padre de la Gloria, vamos un puñado, un buen grupo de sus hijos que nos hemos dado cita, Padre Santo, en esta forma de estudio para glorificar su nombre, Padre, porque eso es lo que pretendemos y deseamos, que usted sea glorificado y honrado, Padre Santo, a través de lo que hacemos en nuestras oraciones y también, Padre, en nuestra atención a su palabra, que estará siendo expuesta, Padre amado, por nuestro hermano Marvin. Rogamos por él, rogamos, Padre Santo, por la iglesia donde el hermano es miembro, por los hermanos allá en San José, Costa Rica y en el país. Rogamos también, Padre, por nuestro hermano, los suyos, y también rogamos, Padre bendito, por nuestros hermanos que tienen la amabilidad de hacernos pasar en esta forma de estudio, Padre, hermanos que tienen viva esta, esta plataforma, y rogamos, Padre Santo, que sea con cada uno de nuestros hermanos y hermanas presentes en esta plataforma. Pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, por aquellos que tienen tratamiento ambulatorio, por aquellos que tienen ya un diagnóstico, otros que estarán esperando algún estudio, algún diagnóstico de parte de sus médicos, y otros, Padre Santo, que estarán hospitalizados, y también otros que ya han salido, Padre, de algún tipo de enfermedad, cirugía o de cualquier índole, Padre. Rogamos por nuestras hermanas, nuestros hermanos, por los jóvenes y los niños y hermanitos, Padre Santo, que ya están mayores en una etapa, Padre bendito, en la cual tienen mucha madurez en usted, en su palabra. Padre, muchas gracias por este momento. Que la honra y que la gloria la tenga usted por todos los siglos. Hacemos esta oración en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Fariñas, entonces, por traernos la oración de inicio. Entonces, en esta sesión de este día lunes 28, para entonces dar el paso ahora a nuestro hermano Marvin Soto y al hermano Néstor Sánchez, que van a presentar el tema del día de hoy, que viene de la continuación anterior al día viernes, si no me equivoco, para seguir con el libro de Judas. Adelante, hermanos, que Dios les bendiga. Claro que sí, mi hermano, si me permite, hermano Néstor, quiero dar una breve introducción. Primeramente, pues agradecido por el hecho de que estemos aquí, gracias a Dios, ya empezando una semana laboral. Y solamente le voy a pedir a mi hermano, antes de continuar por donde habíamos quedado,
un minuto y medio para poder poner en contexto a los hermanos que vienen entrando y para los que van a ver esta segunda parte del tema que estamos tratando sobre el libro de Judas. Entonces, voy a simplemente a compartir acá eh, para que podamos ver esto y después vamos a continuar con mi hermano Néstor acerca de las preguntas y comentarios que hay sobre al respecto. Pero en el primer video que hicimos, en la primera reunión que hicimos con mi hermano Néstor, tocamos asuntos como el autor y el propósito de la carta de Judas. ¿Quién escribió la carta? Pues el hermano Néstor lo dejó claro, ¿verdad? Junto con el comentario que hicimos los dos, junto que Judas es, al decir siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, Judas era medio hermano del Señor Jesús, según los textos que ustedes ven en pantalla, pero prefirió identificarse como siervo mostrando humildad similar a la de Santiago en su carta también. El propósito principal, como dice Judas 1:3, que también habíamos hablado, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Con esto, exhortar a los creyentes a defender la fe original y completa entregada por Dios a través de los apóstoles. También habíamos visto, junto con los comentarios que el hermano Néstor y su servidor hicimos, la amenaza de los falsos maestros. Cuando dice el versículo 4 del único capítulo de Judas, han entrado encubiertamente y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto nos trae estos tres puntos que habíamos tratado acerca de la infiltración secreta, es decir, que se introdujeron disimuladamente, escondidas entre los cristianos. Acerca de la perversión de la gracia, usaban la libertad cristiana como excusa para el libertinaje, cosa que hoy día podemos también acusar muchas de los hermanos, incluso iglesias, que también usan este método. Y obviamente que es la negación práctica, porque todo lo que es la gracia de Dios y todo lo que nosotros hacemos como cristianos no solo se basan en palabras, sino en hechos. Así es que ellos negaban a Jesucristo con sus hechos, aunque tal vez no con sus palabras, porque usaban palabras, como dice Pablo, eh, lisonjas, ¿verdad? Palabras suaves. Así que con esto, mis hermanos, creo que podemos continuar y me gustaría que el hermano Néstor nos hablara un poquito acerca de los ejemplos que usa Judas para mostrar el juicio de Dios. No sé, hermano, ¿qué le parece a usted? El versículo 5, 6 y 7 de Judas habla acerca de que hubieron, eh, pues, mismo Judas recordándonos, ¿verdad? Acerca de estos eventos que pasaron que demostraban cómo Dios actúa ante gente rebelde. ¿Qué opina, hermano Néstor? Creo que tiene que abrir el micrófono. Bueno, eh, las primeras palabras que hablo siempre son con micrófono apagado para poder, digamos, desinhibirme un poco, ¿ya? Eso está muy bien, lo voy a apuntar yo aquí para tenerlo en Sí, sí. cuenta. Así siento que tengo más confianza, rompo el hielo. Bueno, lo que estábamos leyendo, primero me gusta mucho el versículo 4 cuando dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, Ujú, eh, en forma fraudulenta, se convertían al cristianismo, ¿ya? Pero traían una doble intención. correcto. Pero, claro, venían así como agazapados, ¿no? Ujú, Agachaditos, así pasando. Y eso pasaba. Eso, hermano, también lo dice ahí. Seguramente vamos a leer un poquito el capítulo 2 de Segunda de Pedro, que es casi como la copia de este otro. Ya, exactamente, sí, 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 sí. estamos viendo, ¿no? Bueno, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Como que da la idea, como que Dios los destinó para que fueran condenados directamente a ellos. Pero yo creo que el punto no es ese, porque Dios da libertad, ¿no? El libre albedrío para que uno haga lo que estime conveniente. Por Entonces, supuesto. este tipo de gente
que hacía lo malo, ya Dios había destinado que los que hagan lo malo, ¿ya? Los que violen los mandamientos de Dios van a tener condenación. Y eso está en toda la escritura. Pero no es que Dios haya destinado exclusivamente a tal o cual persona, ¿ya? Para que se pierda. Porque entonces no estaríamos ante un Dios justo, ¿verdad? Porque Correcto, primero sí. lo destina para perderse, luego lo castiga y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, dice, porque hay algunas religiones que usan este versículo y otros versículos para decir, ¿ya? Que uno está predestinado por Dios ya, como individuo, cada persona para salvarse o para perderse. Eso es el punto. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El libertinaje, en Cristo ahí tenemos libertad. Libertad para servir a Dios, para hacer lo que Dios manda, pero no libertinaje para hacer lo que se nos antoje, ¿ya? Ujú, Y ujú. el punto que yo creo aquí, por haberlo leído este libro varias veces, porque es cortito, ¿ya? Ustedes saben, hermano, que hay creo que hablamos un poquito acerca de los gnósticos, ¿no? Correcto. Los gnósticos que son los conocedores, que la palabra gnosis en el griego significa conocer, estos se declaraban conocedores y decían que tenían una comunión especial con Dios. Algunos de ellos, como usted dijo, hermano, se laceraban, ¿cómo se llama? Y se Se golpeaban, flagelaban. se Ujú, ujú, azotaban y todo eso ujú, para castigar la carne, ¿verdad? Y otros, como los serentianos, le daban libertinaje a las partes, a las cosas carnales. Entonces, cuando decían ellos que podían hacer lo que quisieran con el cuerpo físico, porque eso no afectaba la comunión con Dios. ¿Ya? Y creo que esto es lo que está pasando aquí, porque va a hablar de eso, va a hablar de Sodoma, y es una cosa que ya todos sabemos. De allí ujú, viene el pecado de la sodomía. ujú, Entonces dice, eh, y niegan al único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, por un lado, venían a convertirse en cristianos, pero negaban a Cristo que hubiese venido en carne, que hubiese estado en la tierra, ¿ya? Y que decían que Cristo, mire, leía un artículo como veían los gnósticos la cosa así, hermano. ujú, Lo veían de que había un Dios, que es el ser supremo de todo, pero que de él emanaban otros entes, otros cuerpos, y de allí nació o emanó el Dios de los judíos, ujú, ¿ya? Por lo tanto, el Dios de los judíos era un Dios perverso. Y ellos solamente adoraban al Dios supremo. Entonces, tenían estas ideas tan extrañas, ¿ya? Y tan contrarias a la palabra de Dios, que cuando llegaban a la iglesia, se convertían, entre comillas, en cristianos, ellos lo que hacían era promover esta falsa doctrina dentro de la iglesia. Eso es lo que hacían. Para eso entraban encubiertamente. No sé si les conté el otro día que cuando llegamos a vivir a esta región, nosotros no, perdón, cuando vivíamos no sé si en Temuco fue, que había un hermano que predicaba el Evangelio aquí en esta región, en La Serena. Y ese hermano había ido a otro país a predicar un tiempo, algo así fue. Entonces me preguntó si lo podía venir a apoyar un poco. Y yo le dije que sí. Entonces vine y hacíamos el estudio con algunas personas, miembros de la iglesia, y me tocó en una ocasión con un señor que todavía me acuerdo su nombre, Carlos Carmona, ¿ya? ujú. Un señor que trabajaba en una oficina y todo eso, pero era miembro de la iglesia. Entonces nos juntamos y nos sentamos para estudiar ahí en su oficina, y él dice, entre lo que estábamos conversando y hablando de la Biblia, dice, tú tienes la misma doctrina que esta persona que predica aquí, que Iván. Entonces, ¿y por qué? No, dice, es que yo soy gnóstico. Ah, caramba. Y él estaba dentro de los gnósticos, o sea, dentro de la iglesia. Había Ajá. entrado abiertamente. Él me lo dijo directamente a mí. Soy gnóstico. Mi familia es gnóstica. Otro punto. En una,
en un lugar que se llama San Bernardo, en Santiago de Chile, habíamos convertido unas personas, bautizado unas personas, y una hija de una de estas hermanas fue a una reunión con los gnósticos y nos pidieron que fuéramos para apoyarla, qué sé yo, y conversar con ella. Y fui. Entonces, estos gnósticos hicieron una reunión, yo estaba por ahí en el medio de la sala, y el hombre que hablaba, que predicaba, que enseñaba, cosas así, allí, ese hombre decía que esto es Dios, decía, y señalaba su sexo, ¿ya? Sí, es Tocándose el cierto. pantalón. Esto es Dios, ¿ya? Entonces, era de esos gnósticos que yo creo que eran los que tenían la tendencia sarentiana, que convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios, hermano, Mm, ¿ya? mm. Entonces, por eso, porque tengo esas dos experiencias y porque he leído lo que algunos hermanos hablan acerca de los gnósticos y algunos comentarios, yo creo que aquí está apuntando a ese grupo de gente que venía en forma camuflada, encubierta, oculta, a la iglesia para convertir a los cristianos en esta cosa. Si leemos el texto después de Segunda de Pedro, creo que vamos a ver cómo ellos se aprovechaban de, de las mujeres de la iglesia. Eso, hermanito. Claro, claro, no, demasiado bueno porque usted lo vivió como experiencia a primera mano, ¿verdad? Y hay una de las cosas que es interesante, ahora que usted estaba hablando acerca de estas doctrinas falsas, y es que cómo es que si uno revisa la trayectoria de estas doctrinas falsas, podemos ver que nacen en pensamientos filosóficos que generalmente en el primer siglo y a mediados del segundo siglo, la lucha tremenda que tenían los cristianos con el Evangelio era asignar o poner en la mente y en el corazón de los hombres que Jesucristo es el único que reina, que Jesucristo es el único Dios verdadero y que Él es el que da la posibilidad de que el ser humano pueda tener una relación con el Padre y poder tener vida eterna. Pero eran tantas las creencias acerca de dioses y héroes y leyendas y todo esto, ¿verdad? Que era difícil poder irrumpir en la mente de las personas que estaban envenenadas con todas estas cosas que la gente quería, incluso o quería creer, ¿verdad? Incluso cuando estas personas introdujeron a la iglesia con el fin de corromper, era fácil poder cautivar muchas de las mentes que no estaban muy apegadas al cristianismo, o por lo menos al evangelio, ¿verdad? En este caso, y eran vueltas otra vez a ese tipo de pensamiento fantástico, ¿verdad? Ilusorio, acerca de esas cosas de dioses y un Dios mayor, un Dios menor, acerca de que no solamente podíamos visualizar a Jesucristo, porque bueno, era imposible poder considerar que un hombre haya resucitado y esa era la lucha constante de Pablo, de Pedro y también vemos acá la lucha también de Judas, ¿verdad? Una de las cosas que quiero agregar acerca de lo que usted decía, hermano, también es que en el versículo 4 dice hombres impíos, ¿verdad? Es decir, ya Judas los señala como hombres que tienen el propósito de actuar impíamente. El ser impío no abarca solamente el deseo de pecar, sino también de contaminar. Esa es la parte. El ser impío es ser una persona que está, como dice allá Pablo en Romanos 1, del 18 en adelante, ¿verdad? En el último versículo del capítulo 1 que dice que no solamente se complacen en hacer estos malos deseos, sino que invitan a otros y promueven a otros a que lo hagan, ¿verdad? Y por eso es que cuando dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, vemos aquí por ejemplo, en Primera de Pedro 2:16, Primera de Pedro 2:16, cuando dice, como libres, dice Pedro, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esto también lo había referido Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1, cuando dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, en este caso era la ley de Moisés.
Pero la mentalidad de las personas, cuando vienen con este tipo de enseñanzas falsas, es minimizar el poder de la gracia, que es tan simple, la gracia que es el Evangelio, que es tan simple, que es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, que es obedecer sus enseñanzas, que es dejarnos guiar por el camino, la verdad y la vida, y volver todo esto como un espectáculo, ¿verdad? Donde se vuelve sensacionalista el hecho de que es tan interesante poder ver esas peleas entre dioses y esos conceptos de que hay un Dios poderoso y hay otro Dios que quiere quitarle el trono y que le quitó la esposa al otro Dios y rebajan el nivel o rebajan el concepto de Dios, lo rebajan a, no, a telenovelas de humanos, ¿verdad? De simples personas. Así que sí, también es algo que debemos tomar en cuenta de que, como decía el hermano, todas estas características hacen que una persona, cuando decide ser así, ya no le queda más que el infierno. No puede más que tener dos objetivos en su vida, o es arrepentirse, cambiar ese pensamiento, tirarlo como basura y aceptar llana y únicamente, simplemente el evangelio puro, sencillo y simple de Cristo, o hacer este tipo de libertinaje que lo que busca es complacer el deseo corporal, ¿verdad? La fornicación y otras cosas que más adelante se van a ver, para poder satisfacer todos estos deseos y para poder eh, verlos de una forma aceptable, porque cuando eso también creo que es importante tocarlo. Hoy día, las personas no se le dicen o no se le acusan por el verdadero nombre de la acusación. Por ejemplo, a nadie que se le quiere lastimar se le dice que es una persona infiel, que es un fornicario, que es un adúltero, sino que más bien se usan palabras que puedan decirlo, pero no de una forma tan ofensiva, ¿verdad? Para no desenmascararlo. Entonces se les dicen don Juanes o amigos del ajeno y no se les dice ladrones y todo esto, porque este tipo de personas quieren utilizar palabras que encubran la verdadera intención. Y creo que esto del versículo que usted tocó, hermano, cuando empezó el versículo 4, creo que ese es el punto que Judas también quería demostrarnos a nosotros. Así es, Eso, hermano. hermano. La verdad es que también nosotros hoy día tenemos que tener cuidado, porque hay gente que tiene características muy similares o quizás peores que estas y entran en la iglesia muchas veces en una forma encubierta y por eso debemos estar atentos, por eso la necesidad que tenemos todos los cristianos de estudiar la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios. Como dice segunda de Pedro 3:18, si no me equivoco, que dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Aquí cuando estaba leyendo, dice usted, hombres impíos, dice, estaba mirando los diccionarios aquí bíblicos, dice Ujú. sacrílegos, dice Sacrílegos. malvados, Ujú. malvados, dice. O sea, no era que había cometido una cosa así, digamos, comillas, un pecado así suave, Sí, suave, sí, no, no. no, no. Era Sí, sí. profundo lo que hacían y lo que Ujú. practicaban, de manera que hay que tener cuidado. Pues bien, dice, niegan al único, eh, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negaban la resurrección de Cristo. Y permítame, a lo mejor me equivoco con lo que voy a decir, pero cuando uno lee el capítulo 15 de Primera de Corinto, había hombres allí, ¿no?, que negaban Ujú. la resurrección. Ujú. Y el Correcto. apóstol Pablo en el 15:33 le dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres o las malas compañías, Nuevas compañías. porque Ujú. había gente que negaba la resurrección en la iglesia de Cristo en Corinto. Ujú. Entonces, posiblemente esta idea, como usted estaba hablando, de la cantidad de dioses que venían, porque eh, casi mucha gente de esta que venía de los pueblos gentiles que no eran judíos, ¿ya? Tenían una serie de doctrinas distintas, como usted hablaba de los diferentes dioses y todo ese tipo de cosas, y entonces que trataban de relacionarlas en alguna medida Ujú. con las cosas de Dios. Y en ese tiempo, el apóstol Pablo, en el capítulo 10
de Primera de Corintios, verso 16 en adelante, les habla que no hay comunión con Dios. O tenemos comunión con Dios o O tenemos con, comunión con los demonios. ujú, ujú, Al igual que ujú. 2 de Corintios 6:14 en adelante. Entonces, yo creo, hermano, que esta es una advertencia, como usted escribió por allí, para nosotros también hoy día, Claro, ¿no? Para tener el cuidado, ser celosos de la palabra de Dios, ser asiduos, ya cuidadosos de ella, para que no nos vaya a pasar lo mismo. Yo tengo conciencia de que hay iglesias de Cristo que han comenzado bien, pero que luego han ido desvirtuando la enseñanza y la doctrina de Cristo a tal manera que se han ido apartando. Y ujú, no solamente en este tipo digamos, de personas, sino que hay otros que llegan con otras fórmulas, pero también haciendo lo mismo. Dice el verso 5, hermano, más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ya todos conocemos la historia, ujú, después destruyó a los que no creyeron, ¿ya? Los incrédulos entonces cayeron bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí hay un texto, el verso 5, 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y estaba buscando en el diccionario bíblico aquí, en el versículo 6 cuando dice a los ángeles que no guardaron su dignidad. O ujú, sea, dice que su estado, ¿ya? Su condición, dice algunos versículos, algunos diccionarios. Dice que no guardaron su dignidad, su dominio, ¿ya? Que no guardaron sus principios, ujú. su estado donde ellos estaban y se separaron de Dios, pecaron, Correcto. desobedecieron. Algunas versiones dicen lo que Dios les había mandado. Entonces, están en una condición en que son ángeles, pero de Satanás. Son ángeles de Satanás. Entonces, eh, hay que tener cuidado también porque la escritura nos enseña que debemos cuidar de todo espíritu que venga a traernos una enseñanza. Ahora no tenemos los ángeles que se presentan de la forma anterior, pero hay hombres que son espíritus como nosotros lo somos y que traen falsas enseñanzas, ¿ya? Sí, Y hay cierto. muchos cristianos que han seguido falsas enseñanzas. Me acuerdo, y si me permite, Ujú, estando en China, hace varios años atrás, estuve 25 días allí y había, y posiblemente ustedes conocen esta doctrina, una doctrina de una mujer que decía que Cristo eh, ya resucitó, ya volvió a la tierra, está en la tierra y estaba en China y que Cristo era una mujer ya, y la que predicaba esa doctrina era una profetisa que decía que ella era Cristo. ¿Se fijan? ujú, Entonces pasó que unos cristianos, miembros de la iglesia de Cristo ahí donde yo estaba en Shanghái, habían ido con ella, habían abandonado, porque ujú, habían creído eso. Y a mí me pidieron que fuera a una ciudad como 1 hora y media de Shanghái que se llama Suzhou para hablar con otra hermana que estaba casi ya yéndose con esa falsa doctrina. Entonces, hoy día tenemos que cuidarnos también. No hay ángeles que vengan con eso, pero hay personas que traen ese mensaje, los mensajeros, los ángeles, ¿ya? Que traen un mensaje torcido, un mensaje con unas ideas, como usted habló delante, unas filosofías, unas huecas sutilezas que no son la palabra de Dios. Y aquí yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque viene, después seguramente usted va a hablar del capítulo 7 de Sodoma y Gomorra, ¿no? ujú, ujú. Porque eso entró también en la iglesia. Adelante, hermano. Sí, no, claro que sí. Esta característica de la maldad es siempre poder utilizar las emociones y las apariencias para poder llamar la atención, ¿verdad? Usted sabe que generalmente todos los que no tenemos, o las personas que no en su dado momento no han oído el Evangelio, o los que ya hemos oído el Evangelio, pero nos inclinamos muchas veces o algunas veces a poder poner las emociones o las apariencias en primer lugar,
Y esas son advertencias que Jesús nos lo dio desde el principio, desde que Él vino a predicar el Evangelio. Que no nos guiemos por las apariencias, que juzguemos con justo juicio, que la semilla que cae debe caer en buena tierra y no en aquellas tierras que traen obstáculos que puedan impedir el crecimiento de esa semilla, ¿verdad? Entonces, es interesante eso que usted añadió, porque eh, lo que a mí me llama la atención es que Judas dice, mas quiero recordaros. Es decir, la gente a la carta a quien fue enviada, no eran gente neófita, no era gente ignorante, era gente que realmente ya tenía conocimiento vasto acerca de cómo Dios había actuado en las diferentes etapas de esto que llamamos la dispensación. Había la dispensación patriarcal, la dispensación mosaica y esta dispensación cristiana que se estaba generando, que estaba caminando a pasos gigantados, ¿verdad? Pero ellos tenían también esos ejemplos anteriores. Y por eso es que en este caso, cuando Judas habla de que ya que una vez lo habéis sabido, dice que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolos de Egipto, vemos que, como usted decía, como Dios lo que motiva, lo que impulsa, lo que ofrece, siempre es salvación, siempre es la oportunidad de que el ser humano pueda salvarse, pueda tener, ¿cómo se llama esto? Pueda tener un refugio, pero que otra vez existen solamente dos cosas, dos caminos, que no hay tres ni cuatro, ni tampoco Dios va a dejar la parte que le corresponde a Él en manos de seres humanos, ni tampoco en manos de ángeles. Ni a los seres humanos, ni a los ángeles les corresponde brindar o ofrecer la oportunidad de tener comunión con Dios si no es por medio de su Hijo, como dice Hebreos 1:1-2, ¿verdad? Dios habló Sí, muchas cosas a los profetas y a los padres, pero en estos días habla por medio de su Hijo y a Él fue el que le dio toda la autoridad para que en su nombre todo el mundo pueda llegar a tener comunión con Dios, pueda llegar a ser salvo, ¿verdad? Me es interesante añadir que, por ejemplo, esto que dijo Judas cuando habló de esta parte del versículo 5 cuando dice, después destruyó a los que no creyeron. Vemos aquí en Números, por ejemplo, eso está en Números capítulo 14 versículo 29 al 35 para cuando tengan gusto leerlo. Números 14 29 al 35. Pero los dos primeros versículos, 29 y 30, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, dice, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Esto es una orden de Dios. Y dice el versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, que ya sabemos que ellos fueron fieles a Dios, ¿verdad? Y el versículo 32 dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y es interesante, hermano, saber que hoy día se quiere predicar a un Dios que se malentiende como amoroso en el sentido de alcahuete, ¿verdad? De que Él no se fija en la intención del corazón, no se fija en que las personas anden siendo mal, que al final Dios con su misericordia absoluta va a poder y en su amor va a salvarlos a todos sin fijarse en las condiciones de los hombres, ¿verdad? Pero vemos aquí otra vez, esta carta nos recuerda también que la relación que tuvo Dios con su pueblo Israel fue contundente. Él ofrecía salvación, él ofrecía refugio, pero a los que obedecían. El amor de Dios siempre va a estar condicionado por el guardián del amor, que es la justicia, porque Dios es un Dios totalmente amoroso, pero totalmente justo. Y la justicia demanda castigo cuando se malutiliza el concepto del amor de Dios, ¿verdad, hermano? Y así creo que también con los ángeles, como usted sí, decía ahora, que no guardaron su morada, que no guardaron su dignidad, que no guardaron eh, eh, su dominio. Dios los puso en un lugar para que hicieran, es eso de ahí, para que los puso para que le ayudara a hacer lo que tenía que hacer, pero ellos no quisieron mantenerse ahí y por eso fueron castigados. Hay muchas especulaciones de que si estos ángeles y todo eso, como se sabe, ¿verdad?
pero aparte de que no tenemos tiempo ahora para estar tocando ese tipo de especulaciones y sensacionalismos de que ya en Génesis los hijos de los hombres y las hijas de los hombres, si eran los ángeles que tuvieron, nada de eso es cierto. Yo les puedo asegurar, y yo sé que el hermano me va a apoyar, que nada de eso es más que especulación, que es sensacionalismo. ¿Sí? Como dice, eh, ¿cuál era el pasaje, hermano? Deuteronomio 29:29, creo que es, ¿verdad? Que dice Sí, las cosas las secretas de Dios pertenecen a Dios. exactamente, y las cosas que Dios nos revela a nosotros, con esas nos tenemos que quedar. Pero Claro. ciertamente yo sé que la mayoría de los que nos están viendo y el grupo aquí domina muy bien este tema y sabe que la Biblia no se contradice. Y si Jesús dijo en su momento de que, que cuando estemos en el cielo ni nos casaremos, ni entraremos en matrimonio porque seremos como los ángeles de Dios, que ni se casan ni nada de esto, entonces no puede haber contrariedad con lo que estimulan estos ángeles, sino más bien lo que tenemos que enfocarnos es, o la preocupación en la que debemos enfocarnos los cristianos, es que ellos, a pesar de haber sido hechos moralmente para la gloria y honra de Dios, cuando no obedecieron, fueron castigados. Y dice en segunda de Pedro 2:4, porque Dios no perdonó, segunda de Pedro 2:4, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cuánto más nosotros vamos a pensar que nos va a perdonar si nosotros pasamos por alto el evangelio o la salvación, o como dice Judas acá, una vez dado a los santos? ¿Verdad? Ese es imposible. Dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esa es la salvación que Dios ofrece. El juicio va a venir, quiera o no quiera, esté usted o no esté usted, el juicio va a venir. La pregunta del millón es, ¿qué debo hacer yo para que no, así como Israel fue desobediente, así como los ángeles fueron desobedientes, no caer yo en esa misma colada, por decirlo así, ¿verdad, hermano? Así, hermano, mire, fíjese que tenemos que tener en claro, cuando dice el verso 5 que, que habíamos leído, Ujú. de Judas, ah, ¿dónde está? Aquí. Dice, más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por Ujú. qué? Porque, ¿se acuerda cuando el Señor dijo a César lo que es del César Ya y a veo lo Dios que lo que le... es de Dios, como una Ujú, moneda, ¿verdad? ujú, ujú, Ahora bien, en el capítulo 11 del libro de Romanos y en el verso 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Qué gran así advertencia. es. Y es Sí, lo que hizo el claro. Señor con los ángeles. Porque habían ángeles en la escritura que eran los ángeles de Dios y otros ángeles de Satanás. Y tengo el texto aquí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en el verso 7, dice, Ujú, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón es el diablo. ujú, ¿Ya? Dice, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hay una cosa que tenemos que aprender de allí, nosotros creo, del libro de Judas, y relacionado con lo que dice también Romanos y otros muchos textos, de que Dios tiene mucho amor, es bondadoso, pero también es severo. claro. Entonces, no es que, no sé si ustedes han escuchado, dice, no, Dios es amor, y citan el texto de Primera de Juan 3, Ujú, Dios es amor y Dios es amor, y cree la gente que todo lo va a perdonar Dios, ujú. y que uno puede hacer lo que se le antoje. Total, ¿qué padre va a tratar mal a su hijo o va a querer verlo en el infierno? El argumento que Satanás pone en la El mente favorito, sí. de muchas personas, ¿verdad? Ujú, Para ujú, tratar de hacerlos cambiar de pensamiento
Y pensar y decir que no, Dios es bueno y Dios va a, ¿cómo se llama?, a perdonar a todo el mundo y todos vamos a estar en la presencia de Dios. No es así. No es así porque ya lo leímos en el versículo 5 que usted estaba mencionando recién. Sí, Que dice, claro. los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ellos, como usted dijo, en un lugar que Dios los había puesto, bajo unas Ujú. condiciones, si los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y todos vamos a tener que estar allí si las cosas eh, siguen avanzando como tiene que ser. Claro, No sé claro. no sé si vemos el verso 7. Sí, sí, está bien. Creo que hay tiempo suficiente, ¿verdad? Para ¿Sí? eso. Dice Sí. como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice, y aquí da un ejemplo de la degeneración que había, el acto de la degeneración, porque Ujú, Dios nos generó con una naturaleza, ¿ya? Y la naturaleza, y habla de la cosa sexual. La ujú. naturaleza, para que haya una unión, tiene que, como Dios manda, tiene que ser de un hombre y una mujer, no de un hombre con un hombre ni una mujer con una mujer. Y estos fueron con vicios contra naturaleza, contra lo que era normal. Y cuando hablo de normal, hablo de la norma, del mandamiento, de lo Correcto. que Dios había establecido. Y se me viene a la mente, y seguramente a usted también, el texto de Romanos, hermanito. Sí, sí, sí. Romanos De capítulo 1 y 18 en el adelante. verso Sí. 26 me parece que es. Ujú, ujú, A ver si lo vemos aquí. Aquí está. El 1:26, 25 dice, a ver, 25, pues está bueno todo el capítulo, pero del 24 vamos a leer. Sí, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Le quitaron el honor que tenía de ser hombre o de ser mujer y lo transformaron en algo que Dios había repudiado. Y estas cosas las habían aprendido en Egipto. Y antes de Egipto también, todos los ujú, hombres, ¿ya? Pero el pueblo de Dios se había contaminado con eso. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hablando de la idolatría. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y ujú, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta carta universal del libro de Judas está, digamos, declarando el estado de inmoralidad que existía y que vino a existir más adelante también entre los claro, hombres, ¿ya? Ahora, pero no sé si a usted le ha pasado que a veces la gente dice, es que yo nací así, ujú, ujú, es que no, bueno, es que aquí, es que allá, pero uno puede cambiar, puede cambiar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 no sé si lo ha leído, de Romanos, en el ujú, versículo 12 dice así. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿quién es el que domina el cuerpo? El ser interior, el ujú. espíritu, el alma, el corazón, ¿ya? Entonces uno puede hacer cambios. ¿Y cuál es la prueba de que puede hacer cambios? No sé si se acuerdan del capítulo 6 del libro de 1 de Corintios, hermano, cuando dice allí en el versículo 9 dice, si me acuerdo, dice, ¿no sabéis que los injustos no Ujú. heredarán el reino de Dios? Y trae la Eh, lista ahí. Ajá, sí. claro, está en la lista ahí, dice, Ujú,
6, 9. Permítame leerlo y ya le doy la palabra, hermanito. No se Dice, ¿no preocupe. sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Algunos tenían uno o más pecados de esto. Y los que tenían el pecado de la sodomía, antinatural, que eran homosexuales, yo estoy leyendo aquí los diccionarios mientras usted está hablando, y dice homosexuales, ¿ya? Ujú, ujú. Entonces, dice, y esto era alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cualquier pecado, hermano, puede uno quitarlo, puede borrarlo. Solamente tiene que poner la palabra de Dios en su corazón y servir a Dios. Eso es todo. Nadie puede decir, no, es que yo nací así en esas condiciones. Entonces, si aunque hubiera nacido con esa tendencia, todavía están los versículos bíblicos que nos muestran que podemos hacer cambios si queremos salvar nuestra alma. Por eso, cuando leo este versículo de Sodoma y Gomorra, me acuerdo de todos esos versículos y esos textos, hermanito eh, Marvin, por Claro, favor. claro. No, claro que sí, es interesante. Ahora que usted ha dio esta explicación tan amplia acerca de a lo que se refiere esta introducción, no, esta introducción no, este comentario de Judas acerca de usar estos tres puntos principales de la desobediencia de un pueblo ya elegido, ¿verdad? De la desobediencia de espíritus que fueron hechos para administrar, como dice Hebreos, ¿verdad? Los ángeles, pero que tampoco recibieron oportunidad cuando desobedecieron. Y ahora Sodoma y Gomorra como la representación de un mundo donde, como dice también, si me permite añadir, Eclesiastés, o Ezequiel, perdón, Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 16, 49 y 50, donde dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, dice el versículo 50, y se llenaron de soberbia. Otra vez esta palabra es muy fuerte. E hicieron abominación, que es lo que acaba de explicar el hermano, todas las conductas que no son naturales. Delante de mí, dice Dios. ¿Y qué fue el resultado de esto? Dice, y cuando los vi, las quité. Entonces vemos este recordatorio de Judas, que lo importante aquí no es solamente el ejemplo de ellos, sino qué podemos hacer nosotros para evitar en esta rebelión o desobediencia. Porque todos ellos ilustran que Dios no hace excepción de personas cuando se trata del juicio. Dios tiene que castigar al que tiene que castigar, porque el castigo es un derecho a la protección del amor, ¿verdad? Entonces, creo que todo esto trae a nosotros el que debemos recordar, repasar estos pasajes y tomar en cuenta hacia dónde me estoy inclinando yo y qué estoy haciendo yo para que estas cosas no prosigan. Una palabra que dijo el hermano Néstor que me gustó mucho es que el juicio va a llegar, y eso va a llegar, quiera o no quiera, mientras prosiga este mundo va a llegar el día que va a venir el juicio. Dice Hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y también dice allá en Hebreos, también 4:12, que la palabra de Dios es cortante. Pero ¿qué dice el versículo 13? ¿Verdad? Que Penetra quiero leerlo aquí porque para hasta decirlo partir el alma y textualmente. discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Exactamente, ¿verdad? Pero mire lo que dice al final, que dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Eso fue lo que Dios dio en Israel, su desobediencia, y castigó. Eso fue lo que Dios dio en los ángeles y lo castigó. Eso fue lo que vio Dios en naciones políticas como las que tenemos hoy, que no necesariamente tienen que estar bajo la dirección de Dios, pero para eso Dios ya puso, hoy por día, pues no hay excusa, la verdad es la verdad completa tenemos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, bueno, Sodoma y Gomorra representa la política del mundo
Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces creo que el enfoque, hermano, como usted bien lo planteó, creo que el enfoque para yo dejarlo aquí, de mi parte, es que más que buscar respuestas acerca de que si estos ángeles embarazaron a mujeres o que si Israel, por qué sigue siendo todavía el pueblo de Dios y que hay que orar por Israel y todo esto, o que si Sodoma y Gomorra, si realmente existió o no existió, creo que todo ese enfoque por la curiosidad está bueno que lo busquemos, pero que no olvidemos el enfoque esencial, que es que todos ellos ilustran que Dios no hace excepción de personas cuando se trata de juicio. Eso sería de mi parte, hermano. Sí, una cosita pequeña, hermano. El capítulo, o sea, Judas, verso 10 dice algo relacionado con lo que es Sodoma. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, mienten, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Correcto. Y yo tengo unas notas aquí en mi Biblia, dice, algunas versiones que leí y de diccionario, dice, como bestias brutas, Sí. sin Creo que es razón, una dice, buena definición, sí. como animales que actúan por instinto, como criaturas sin razón, dice otra versión, ¿ya? Ujú. Eh, dice, como los animales, corrompen como bestias salvajes, dice otra versión, como bestias salvajes. Eso es lo que hacen los animales cuando se montan sin pensar y sin discriminar si es una clase de animal u otra, si es macho o es hembra. Es lo que hacen los hombres y lo que hacían en Sodoma. Hay para hablar mucho de eso de Sodoma también, Claro. pero bueno, por ahora yo creo que hemos llegado al término, hermano, porque ya tenemos que ir para la otra parte. Muy bien, hermano Ernest. ¿Estamos hasta aquí, hermano Ernest? Muchísimas gracias y gracias por la consideración también para la próxima clase que tenemos después. Así que muy interesante. Gracias por el análisis que están haciendo por esta carta de Judas, que es bastante interesante y bueno, ojalá que puedan seguir después la próxima semana. Yo creo que los dos tienen que pasar por administración para que hablen con el administrador de la plataforma, de tal manera que puedan continuar entonces la próxima semana si Dios quiere. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a tener una oración entonces. Mientras tenemos la oración, vamos a pedir también a nuestro hermano que se prepare con el tema de Facebook, a ver cuántos han entrado ahí para oír este interesante tema acerca de la carta de Judas. Vamos a pedir mientras tanto a nuestro hermano Gilbert. Hermano Gilbert, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Usted se fuera tan gentil de llevarnos en una oración a nuestro Padre Celestial, hermanito. Amén, amén. Gracias por la Gracias. oportunidad. Padre de gloria, Señor, infinito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por el regalo de este tiempo, por el regalo de la vida, pero sobre todo de la vida que viene de ti. Y como decían los hermanos, Padre, porque podemos ocuparnos de tu palabra y tratar de profundizar en cosas que muchas veces quedarán en el misterio de todas maneras. Como mismo este personaje interesante, Señor, este escritor bíblico, que nos deja sobre todo el testimonio de que la familia de Jesús, después de tenerlo como un loco, al final creyó. Y mientras escucho a los hermanos, bueno, pues vienen tantas dudas, Padre, acerca de lo que él escribió, si en realidad se lo escuchó a su mismo hermano y por esa misma responsabilidad se atreve a hablarlo acá, Señor, aquí en esta carta. O si no, si más bien forma parte de aquello que lo distanció de creer en su hermano durante tanto tiempo y más bien está tratando de poner en lo suyo propio. Pero pienso en lo primero, porque bien dice tu palabra que toda la escritura es inspirada por ti. Así que bueno, Padre, en cualquier caso, siempre abre nuestra mente y inquieta nuestro corazón para el estudio de la escritura, Señor. Tiene esta carta frases preciosas, Señor, que sacuden nuestro corazón.
Guárdanos, Padre, de ser todos estos que el escritor denuncia, Señor. Sino, guárdanos, Padre, de ser estos que impúdicamente participan, Señor, de las fiestas de la iglesia, de la comunión cristiana y especialmente del sacrificio de tu Hijo. Así que gracias, Señor, gracias por este llamado de atención, por el esfuerzo de los hermanos. Gracias por esta plataforma, gracias por todos los que participan, por cada uno de los hogares aquí representados. Y pedimos una vez más por todas las peticiones que fueron dichas al principio y las que quedaron en nuestro corazón, tú las conoces. Las que pasaron por allí, por tu presencia hoy durante este día. Y acuérdate de nosotros, Señor. Acuérdate que somos polvo y que como estos, Padre, queremos dar un buen testimonio de ti hasta que nos llames a tu presencia y podamos verte cara a cara. Así que gracias infinitas por todo y devuélvenos, Señor, a este lugar en que queremos estar para siempre, en tu presencia. Por Jesucristo, amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Gracias, hermano Gilbert, por la oración. Vamos a pasar entonces con las visitas de Facebook. Adelante, hermano. Ya, dice que estuvieron aquí la hermana Alicia Zamora, Rubiela Cortés López, Tomasita Sánchez, Mario Peña, César Morales, Hernán Castellano González, Susana Treviño, William Centeno, Seila Soto. Todos ellos estuvieron aquí, los tengo aquí mirándolos adelantito en el Facebook. Les invitamos que pueden volver a escuchar esta lección bíblica nuevamente en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA para poder llenarnos un poquito más de las cosas del Señor. Eso. Muchas gracias, hermano Néstor. Bueno, comentarios acerca de lo que hemos oído el día de hoy, acerca de lo que hemos escuchado. Doy la palabra, mis hermanos. Pueden levantar su manito o su manito Contigo, electrónica, esa de color contigo. amarillo. El hermano, ya voy con el hermano Jorge. Hermano David, adelante. ¿Escucha, hermano? ¿Qué hermanito? Adelante. Sí, un pequeño aporte, hermano, en relación al tema de la desviación sexual que ha existido desde el principio y va a existir hasta que nuestro Señor venga. Yo creo que se va a ir multiplicando más y más. En el Antiguo Testamento hay un texto, hermano, que habla de que no permitirás que se traiga a la ofrenda la paga de una ramera y de un perro. Y en el eso en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también se menciona un texto bíblico donde dice que los perros no entrarán en el reino de Dios. Y cuando se menciona ahí la palabra perro, está hablando específicamente, hermanos, de los homosexuales. Son textos que no los pude encontrar porque iba muy rápido el asunto de los hermanos ahí, pero quería aportar con eso, hermano, de que Dios no acepta esas cosas, ni aun que ellos puedan ofrendar esas cosas. Porque piensan que haciendo eso a lo mejor se redimían, pero la cosa no es así. El hermano Néstor mencionó algo sobre esas cosas así rápidamente. El hermano Néstor sí mencionó sobre eso. Eso, hermano, solamente un aporte pequeño, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Usted está haciendo alusión al texto de Deuteronomio capítulo 23, versículo Ese mismo. 18. ¿Cómo lo pueden Sí, encontrar, hermano? exactamente. Vamos con el hermano Jorge y después con el hermano Gilbert. Por favor, adelante, hermano Jorge. Gracias, hermano Ernest. Hermanos, dos precisiones. Si yo equivocado, me lo corrigen. La versión gnóstica o cualquier versión parecida nos lleva a pensar en Mateo 12:31, que esto es un pecado contra el Espíritu Santo, o sea, no tiene perdón. Dios perdona, Dios es justo, Dios es castigador, Dios de orden, pero el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. La posición gnóstica y lo que nos han expresado ustedes, creo que colinda con este tipo de pecado, y hay que tener mucho cuidado con estas posiciones en las iglesias. La otra es cuando Romanos 1, 24, 27, hay el texto que dice, y Dios los entregó a la inmundicia. Da a entender que Dios los lleva al pecado. Creo que la traducción correcta podría ser, y Dios lo dejó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. ¿Pienso eso, hermano? Por favor, un alcance sobre esos. Sí, Ah, pues, ajá. bueno, Mano. Hermano adelante, hermano Marvin. Marvin, ya, ok.
Pues solo quiero decirle que los paganos voluntariamente se apartaron de Dios y lo eliminaron de su mente y su corazón. Siempre es voluntario el asunto, siempre es una decisión propia de la persona el querer aceptar algo o rechazarlo. Ese es el libre albedrío, ¿verdad? Cuando Dios dice que endureció el corazón de Faraón, por ejemplo, no fue que Dios mágicamente o impulsivamente o de forma milagrosa, Dios convirtió a Faraón en un robot que no podía decidir el bien y el mal. Claro que podía decidirlo, pero obviamente la intención de Faraón estaba muy clara, su decisión estaba muy clara cuando dice allá que, o este pasaje de Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó, es eso, que cuando las personas no deciden arrepentirse o no deciden cambiar, o deciden más bien, por ejemplo, como dice Romanos 1, que toca el hermano Néstor, cambian el error por la verdad, ¿verdad? O prefieren la mentira que la verdad. Entonces, simplemente ya no hay forma de que estas personas, mientras tengan esa decisión, vayan a poder tener algún tipo de salvación, porque no es por la mentira, ni por el engaño, ni por el error que se consigue tener salvación, es por medio de Jesucristo, que es la única verdad. Entonces, cuando las personas deciden eso, ¿de qué otra forma puede una persona obtener salvación si no es por medio de Jesucristo y su verdad? Las personas que deciden el error más que la verdad, pues están destinadas, como se dice, destinadas al infierno. Ok. Muy bien. Hermano, disculpe, creo que una buena visión de los diccionarios bíblicos dice que Dios se desentendió de ellos. Eso es una buena definición. Se desentendió de ellos porque, como usted dijo, hermano Marvin, ya no quería luchar más contra ellos. Bueno, aquí viene otra lista de cosas. Cuando Dios ve que el hombre era malo desde su juventud, ¿no? Y lo deja ahí pendiente. Es como que Eh, lo deja ya, hagan lo que quieran, sí, prácticamente. es decisión de Claro, ustedes si se van a pero salvar es, o no. pero es importante porque cuando no hay una madurez en la palabra de Dios, el primero que lee va a entender que Dios los entrega al pecado. Dios no va a entregar al pecado, es lo que ustedes han expresado. Por Los supuesto. dejó, se desentendió, que es una expresión distinta. Igual lo que explicaba el hermano Barbie sobre la actitud del faraón, ¿no? Y sobre la Ujú. posición de los gnósticos, es una posición de un pecado contra el Espíritu Santo, eso ya no tiene perdón, ¿no? Y si Tal- en iglesia, corriente gnóstica, o sea, las iglesias hay que tener mucho cuidado, ¿no? Perdón, Pablo hermano. le llama, perdón, hermano, Pablo le llama anatemas. ¿Y qué Sí, significa eso, verdad? maldito. Sí, o sea, Sí. Desechados. Pero al punto de texto 12 de Mateo 12 que cita el hermano Jorge, es Mateo que ellos 2:31. ujú, Ellos habían mentido porque Claro. dijeron que Jesús echaba a los demonios por Belcebú, por Satanás. lo Ofendieron al atribuyeron, Espíritu Santo. Entonces, mientras ellos no se arrepientan, entonces no van a tener perdón ni en esta vida ni en la próxima. Ese es el correcto. punto allí. Pero todo pecado puede ser perdonado si la persona procede al arrepentimiento. Ya, Los Mm, gnósticos si dejaban de rechazar que Cristo, la venida de Cristo, si dejaban de hacer todo este tipo de libertinaje en la iglesia, también tendrían perdón de pecados, pero si persistían, no hay perdón. Entonces, Oiga, Mateo 12:31 hay que entenderlo en la persistencia del pecado, pero no que no puedan ser perdonados. Si sí, señor. arrepienten, puede tener perdón. No existe un pecado que Dios no pueda perdonar siempre y exacto. cuando haya un arrepentimiento. Ok, gracias. Haya Arrepiento. arrepentimientos. Muchísimas Hay que Gracias, gracias, haber. pastor. hermanos. Vamos con el hermano Gilbert. Adelante, hermano Gilbert. Ujú. Y ahorita el hermano Néstor aportaba a la frase esta de, bueno, ponía el ejemplo aquel de aquel hombre que apuntaba hacia su sexo en medio de aquella enseñanza. Y realmente, cuando Judas habla de ese tema, usando la palabra sensuales, es algo que tiene un cumplimiento mucho más notable en la actualidad. Porque mucho de estas canciones cristianas, entre comillas, que se hacen hoy, son pura sensualidad. Correcto. Expresan esa sensualidad y hablan de Cristo, de una relación sensual, le dan esos aportes, esas connotaciones que muchas veces
me asombran. Mi esposo y yo a veces hablamos de eso, pero ¿esto qué cosa es? ¿Cómo es posible oír a una mujer hablando en esos términos, pero a un hombre hablando en esos términos? Más aún. Y se ve eso como algo muy espiritual y algo muy, no, ya eso está a otro nivel. Ya. Y realmente es el cumplimiento de esto que ya Judas estaba llamando la atención. Agradezco mucho la clase, la enseñanza de hoy. El libro es extraordinario, tiene tanto, tan profundo. Qué Tal es bueno. así que me gustaría continuar estudiando con el hermano Marvin. Si puedo tener No, tu contacto, hermano, porque con mucho sobre gusto. todo me pasaste así por el libro de Enoch, y sin embargo, me gustaría tocarlo, porque si acaso se cumple que Jesús, que Judas está mencionando lo que nuestro Señor decía, tenemos entonces que llamar la atención sobre algunos puntos. No, Ok, pues sí, claro, con me mucho encantaría gusto. tu contacto, amén. Claro. Bueno, hermanos, para leer unos mensajitos solamente aquí del chat, tenemos la hermana Jenny Gómez que dice: gracias, mi hermano, por tan excelente estudio. Bendiciones para todos. El hermano Marvin Soto también puso aquí Salmos 81:12, dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, acerca de lo que Gloria. estábamos hablando hace un momento, ¿ya? Y el hermano JNRS, que no sé quién es, puso solamente sus siglas, dice: Dios los bendiga, hermanos, qué buena esta tecnología para deleitarse de la palabra de Dios por este medio. Dios bendiga a los que conforman esta plataforma. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy, por hacerse cita con nosotros. Y vamos a dejar hasta aquí porque ahora tenemos otro estudio bíblico y me voy a llevar al hermano Marvin de aquí y al hermano Néstor también. Así que bueno, gracias, que el Señor les bendiga. Hasta mañana, si Dios lo permite. Chao, Buenas chao. Nos noches, vemos, hermano. hermanos. Muchas gracias. Ahí estamos a sus órdenes. Un abrazo a Gracias. todos. Gracias, hermano. Hasta Bendiga de Dios. luego. Que Hasta tengan luego, buenas hermano Guido, Nos noches. hermano Sergio, hermano Jorge, a todos. Buenas Bye, noches, Mi tía hermanitos. Erika, chao. buenas noches, bye. Feliz noche, hermanitos, y gracias. Buenas noches, Saludos, bonita Doris. saludos, Amén, lectores. hermanita. Dios les bendiga.